Hola, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Deseo de verdad que estés muy bien en el momento en que escuchas estas palabras, que estés probablemente en tu trabajo, en las tareas de la casa o en mil cosas y situaciones que la vida da. Pero lo importante es que puedas centrarte y apartar tu atención quizás de lo que estás haciendo para centrarte en Jesucristo, porque Él es nuestro verdadero oasis, a Él lo amamos y reconocemos que gracias a Él es que tenemos una nueva oportunidad. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte producen el programa con mucho cariño y el Proyecto Vida lo realiza para que llegue con cierta calidad a tu casa. Bueno, un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña de la mano de Jesús en esta aventura que supone siempre afrontar el reto de entrevistar a alguien, porque cada persona es un mundo y un tesoro para Dios y para nosotros. Así que queremos dar gracias a Dios por acompañarnos y sabéis que también nos respaldan Frapan y CESMA. Frapan es la Fraternidad de Pastores de Málaga y CESMA el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Frapan representa a los pastores y CESMA a las iglesias. Y delante del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y todo el estamento, CESMA es el que representa a la Iglesia Evangélica en Málaga. Muy bien, pues dicho esto, voy a dar paso a una hermana que para mí es queridísima, como si fuera de mi propia familia. Ella es María Ávila. Hola María. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuántas ganas tenía de entrevistarte a ti, María, Yo hija? también tenía mucha ganas de verte a ti. Bueno, María ha sido un regalo para mí de parte de Dios, porque es lo más parecido a mi abuela materna, a la que yo quiero mucho, que partió con el Señor cuando yo era adolescente. Y la verdad es que cuando la conocí y empezamos a tener amistad, la verdad es como si el Señor me dijera, toma, te envío de nuevo una abuela que va a suplir a la que tuviste y tiene hasta la misma fisonomía en muchos aspectos y la verdad, María, para mí eres como familia. Pues yo me alegro muchísimo de que me haya puesto así tan allegada a ti, ¿no? Y para mí es un privilegio hablar contigo y que de verdad que me reconozcáis, ¿no? Pues sí, porque eres una mujer muy trabajadora, eres como Dorcas, ¿verdad? Una mujer que ha servido en la iglesia, que eres diaconisa, que has trabajado muchísimo para servir a los santos, que has abierto tu casa para evangelizar, una mujer que te levantas de madrugada para buscar la palabra de Dios y para mí eres una referencia. Así que lo que queremos con este programa es conocerte y que tu testimonio quede ahí para la historia y se puede saber, porque yo sé que has pasado muchas cosas, ¿verdad?, en tu vida. Tantas buenas y malas. Porque tú naciste en un pueblo perdido. Yo nací en un campo, no en un pueblo. Era peor todavía. Un campo donde se trabajaba cada día. Teníamos que trabajar para seguir adelante. Yo pues he trabajado mucho en el campo, pero vamos que no me arrepiento porque hice muchas cosas del campo. Y eso para mí es una buena seña y que está trabajando en el campo. Bueno, ¿y en qué parte, María? Porque el campo es muy Pues, grande. pues se llama, a donde yo precisamente me crié, fue en un cortijo que se llama Majalcorón. ¿Cómo, cómo? Más hardcore. Ajá. Entonces fue un cortijo que allí era de mi padre, y entonces nosotros, pues, entre todos los hijos, que habíamos 7 hermanos, pues labrábamos el cortijo, y todo era ventaja para mi casa y para mi padre, ¿no? Entonces allí no había nada más la bolsa de mi padre, allí cada uno no tenía su bolsa, como ahora la juventud la tiene, ¿no? Cada uno trabaja pues, para ellos, ¿no? Pero nosotros en aquel tiempo, pues nos cogió ese tiempo de que trabajábamos para la casa, para nuestros padres, ¿no? Y yo no tenía madre, pero trabajaba para mi casa, ¿no? Y entonces pues nunca me arrepentí, ¿no? Ni me voy a arrepentir nunca de mi Claro. trabajo. Ese campo del que tú hablas está en Montefrío, un pueblo de En la provincia de Montefrío, Granada, en ¿no? el tiempo de Montefrío.
Sí, Sí, sí. Oye, y desde has dicho que no tenías madre. ¿Qué no, pasó? no. Yo no conocí a mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 21 meses. Y habíamos Anda. 7 hermanos. 7. ¿Y Yo me llevo, tú yo me eres? llevo, sí, pregunta. Sí, tú eres de las hermanas o de los hermanos que Yo en de las qué. hermanas, de los varones, eran 3 varones y 4 hermanas. Y yo soy una de las números de las hermanas, la más chica. Ah, tú Y eres a- la más chica de las hermanas. sí, Y allí María, en el campo, bueno, ¿y de qué le pasó a tu mamá? Porque a mi con mamá, 20. porque ella tenía 7 hijos y vino otro primo y estaba embarazada de 5 meses y entonces pues abortó, ya no pudo soportar más partos. Mi madre tenía 33 años cuando murió, era muy joven. Qué bárbaro. Entonces ya no podía y abortó, como aquellos tiempos no eran ahora, como era ahora que tienen más cuido y más cosas, ¿no? Aquellos en campo aquellos tiempos era un tiempo a lo que Dios quería, ¿no? A lo que quería. Pero bueno, y entonces abortó, ¿no? Y entonces en el aborto tuvo muchas complicaciones, le vino una hemorragia muy fuerte, estaba en el campo y mi madre murió. Y nos dio a Madre, 7. 7. madre mía. ¿Y qué edad tenía la mayor cuando murió? El mayor tenía 11 años y era Ah, varón. ¿y tu padre cómo hizo para Mi, sacar mi tantos para padre, mi adelante? padre, mi padre fue un hombre de lo que no hay, de lo que nunca podrá ver, porque mi padre había tenido una madrastra, ¿no? Su padre pues se había quedado también viudo y tenía una mujer, claro, como es normal, al cabo. Pero llevaba un hijo y entonces mi padre vía que a ese hijo que llevaba su mujer, la segunda, pues que lo miraba mejor que a los otros hijos, ¿no? Y a mi padre y eso, ¿no? Y entonces mi padre, por nadie del mundo, nos quiso dar una madrastra. Y entonces Ah, mi padre nos crió madre a mía. todos, con tu esfuerzo, con todo. Nos dio la educación que pudo darnos. Trabajadores, en mi casa no había ninguna cosa así desordenada, que yo para mí a veces me da cosa decirlo, porque cualquiera puede decir, ¿qué puede decir ella, no? No va a decir que tu casa ha sido una desordenada, ¿no? Mi casa ha sido una casa muy ordenada con mi padre. Era un hombre recto, un hombre bueno y nos crió con mucha educación, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que agradecerle a mi padre y a Dios, sobre todo a Dios, que puso el corazón de mi padre, un padre bueno, un padre que miraba por su hijo, que éramos tan pequeñitos, que no teníamos ninguna cosa teníamos el fuego y teníamos muchas cabras y muchas cosas y no podíamos ni retirar la leche cuando la poníamos a cocer porque éramos tan pequeñitas y entonces mi padre nos decía, mira, cuando la leche vaya a subir, me llamáis, para que yo aparte de la sartén, que no se vaya a quemar. Y entonces así lo hacía mi padre, y así que nos crió bastante bien, nunca tuvimos un accidente, Gracias a todo Dios. Dios nos estuvo guardando, Dios Y nunca nos... María, Sí, entonces, claro, me imagino que en vuestra situación estaríais todo el día en el campo trabajando, porque entonces en el campo. se estudiaba en el colegio. No, yo nunca estudié, ni fui al colegio, nunca, nunca. Mm, sí, ¿Y qué es lo que hacía en el campo, María? sí, Cuéntanos, porque ese es una España mira, que para hacíamos de muchos es todo. extraña. En aquel tiempo se hacía todo. En aquel tiempo no había máquinas, ¿sabes? No había cosechadora ni había de nada. Todo lo teníamos que hacer a fuerza de manos, a fuerza de segar, arrancar, y detrás de una yunta todo el día, pintando los garbanzos, echando los garbanzos. ¿Cómo? Pintando los garbanzos, explícame Era eso. los garbanzos así, a surco que iban haciendo mi hermano por la yunta y un arado, íbamos sembrando la semilla, ¿no? Y ese era nuestro trabajo. Y todo el día detrás de la yunta, arriba y abajo, toda la huerta que daba la yunta, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Era muy duro, María? ¿Era muy duro? Pero estábamos acostumbrados
a hacer eso y lo hacíamos, porque teníamos que hacerlo. ¿Y a qué Entonces hora, a qué hora os levantabais, María? pues nos levantábamos a las 6 de la mañana o antes. Mi padre era el primero, y eso nos enseñó a que siempre fuéramos madrugadores y mi padre era el primero, ¿no? Se levantaba a cuidar del ganado, echarle de comer a los mulos y a los que tenían la yunta para salir a trabajar. Y era el primero que se levantaba. Y entonces después se ponía y nos llamaba, todos dormíamos, pero bueno, a él nos dejaba un poquito más. Pues había el día que nos esperaba, el día de trabajo, y nos dejaba. Y ya nos llamaba, venga, levantaros ya. Para él, no. Saltábamos todos de la cama como si fuera, vaya, saltábamos todos, no decíamos, bueno, no, todos saltábamos y todos bajábamos a comer, a hacer la comida, que teníamos que hacer la comida para comer el desayuno, que nos lo estamos tomando nuestras migas o nuestras cosas que hacemos para ir bien alimentados, ¿no? Eso sí, bien alimentados. Y María, entonces, ¿jugar no jugabais nunca? Jugábamos cuando teníamos tiempo, hacíamos nuestras casitas, las niñas, los niños con sus chinitas, no había otra cosa, y no había chinitas, sino las piedrecitas que encontraban. Mi hermano, las piedrecitas que encontraban chiquititas, pues jugaban con las piedrecitas así, a la suerte. Oye, Y era muy bonito, Juan Carlos, era muy divertido, ¿verdad? Porque como no teníamos otra cosa, claro. no teníamos juguetes para reyes, ni nada de eso, nada. Mi padre a las mellizas, que soy yo una de ellas, ¿no? Pues nos compró una vez una muñeca de las que había antes de cartón. Para las dos, ¿eh? Bueno, pero no había tele, no había No, no radio, había no había tele, no nada. había radio, no había de nada. ¿Y amigos no teníais de otros lados? Amigos sí. De vez en cuando se hacían ya eso, cuando ya éramos más grandecitas, ya éramos mocitas y eso, ¿no? Pues mi hermana también, pues allí en los campos nos divertíamos de una manera muy sana, muy bien. Esta noche va a haber fiesta en tal sitio. Los muchachitos pedían, mira, danos la casa, que vamos a hacer una fiesta. Y allí nos montábamos los jovencitos, todas las jóvenes, las niñas, los muchachos, ¿no? Y entonces bailábamos al son de, a la mejor de una gramola o de una guitarrita que alguien lo tocaba, porque siempre había guitarra, ¿no? Y bueno, nos divertíamos mucho, nos divertíamos al máximo, ¿no? Y ese era nuestro divertimiento, esta noche de fiesta, para nosotros era, bueno, para nosotros, y encima teníamos problemas para ir a la fiesta, pero arriba íbamos. ¿Qué Porque mi padre problema, no, María? ¿Qué problema? pues el problema, porque mi padre, claro, y los padres iban con los hijos, con las hijas, ¿no? Él mi padre no nos dejaba, yo no tenía una madre, pero mi padre no nos dejaba así como ahora salen los niños a donde quiera que quieran ir. Y los muchachos no piden permiso a nadie. Pero nosotros tenemos que pedirle permiso a mi padre, ¿no? Y mi padre era el que nos llevaba a la fiesta, ¿no? Claro, un hombre que está harto de trabajar de todo el día, y ahora las niñas que tienen ganas de fiesta porque éramos jóvenes, pues Claro. queríamos ir a la fiesta. Y mi padre, no tengo ganas. Ay, papá, llévanos a la fiesta. Quiero hacer Claro. una fiesta. Antes que no, que ha llovido mucho y no. Y con todo el barro que había, nos metimos de barro hasta la rodilla. Y Carlos, pero Madre mía. íbamos a la fiesta, hacíamos corritos, los niños y las niñas, nos divertíamos muchísimo, ya nos íbamos a las 3 o 4 de la fiesta, pues todo sano, sin bebida y sin droga y sin nada. Pero Como ahora, algo de comer habría, ¿no? bueno, comíamos para irnos y luego ya, si había era un refresquito que ponía como una tasquilla en la ese, para echar un refresquito, que también lo teníamos que pagar a 10, se pagaba 2 gordas el vasito, Bueno, ¿no? María, ¿y desde qué edad estás tú trabajando? ¿Tú tienes conciencia de cuándo Yo, empezaste tú a sí, sembrar en el campo? yo era como un coco, como un coquito. Yo tenía 5 o 6 años y ya estaba yo trabajando, o menos, pero claro, cada uno hacía su trabajo, ¿eh? ¿Cada uno tenía asignado su tarea? No, cada uno hacía su trabajo. Mira, a los más grandes se iban a trabajar al campo. Las niñas, las más grandes, iban también a trabajar al campo. Las más pequeñas
nos quedábamos en la casa para hacer comida para cuando venían mis hermanos y mi padre, teníamos la comida hecha, barríamos todas las puertas porque teníamos cabras y ovejas y cuando salía pues iban soltando sus cosas, ¿no? Y entonces nosotros barríamos todo aquello para que estuviera todo limpito. Sí. Qué bueno. Todo limpito, con una escoba, así, barriendo. Por eso tengo un poquito de zurrón, por las muchas cosas que he hecho en el campo y todo. Bueno, pero nosotros hacíamos nuestra comida para cuando venían mis hermanos y mi padre a comer. Y María, ¿qué comidas hacías tú con esa edad? ¿Qué podía hacer una niña? Comida de todas. Hacíamos migas, pimiento frito en verano, tomate frito, puchero en invierno, nos comíamos por la noche con nuestra tocinito, nuestras costillas, como matábamos muchos cerdos, teníamos de todo, ¿no? Y tú la matanza estaba acostumbrada a verla, ¿no? Porque hoy día se desmaya un niño al ver una matanza. La matanza, mis hermanos eran los que, y mi padre y muchos amigos que invitábamos, porque eran muchos cerdos los que matábamos. En mi casa habíamos 8 con mi padre y se mataban 8 cerdos. Todos los años, 8 cerdos. Pero ¿Y eran vuestros? ¿Eran vuestros? Los criábamos con maíz y con trigo. Buena comida. Y bellotas. O sea, un cerdo por persona. Por persona. Para todo el año, para todo el año. Para todo el año. Teníamos de todo, chorizo para todo el año. Teníamos lomo para todo el año, lomo manteca. De todas las cosas teníamos. Y entonces comíamos muy bien. Todo el año que íbamos a trabajar, sacábamos nuestro lomo o nuestro chorizo, la morcilla tan buena con cebolla. ¿Y el pan, María, de dónde lo sacabais? Iba a un panadero toda la semana y compramos pan para la semana. Y entonces pan teníamos. ¿Y la leche? La leche, como teníamos muchas cabras, hacíamos queso y teníamos muchas cabras. Todas las mañanas, a las 8 de la mañana, antes a las 7 ya estábamos ordeñando las cabras. Ahora teníamos esa faena también de ordeñar las cabras. Bueno, María, y lo de las cabras es peligroso porque mi madre, por ejemplo, cogió la fiebre esmalta por leche de cabra. En mi casa nunca comimos una, porque eran unas cabras que salían nada más a los pastos nuestros, ¿no? Claro. A los pastos, a nuestro cortillo, a los campos de allí de alrededor, ¿no? Y nunca estuvieron las cabras ni enfermas siquiera. Las cabras se morían ya de viejas. ¿Y teníais caballos y todo eso? ¿Caballos, vacas? Teníamos 3 yeguas. Para mi hermano eran 3 varones y mi padre, como no había moto, no había coche, no había nada, mi padre a los varones pues le preparaba su yegua, una yegua hermosa, cuando iba a ver a sus novias, ¿sabes? Mi hermano iba a ver a sus novias y llevaban su yegua con su montura, iban bien preparados. Era un tiempo distinto ahora, ¿no? Claro. Pero era un tiempo muy bonito, ¿no? ¿Lo echas de menos, María? Lo recuerdo, de menos no porque ya son muchos años, pero yo lo recuerdo y me gozo, de verdad, me gozo porque digo, qué tiempo aquello, tan felices, eran felices. Y entonces mi hermano iba con su yegua a ver a su novia. Y nosotros, cuando ya nos echamos novios, también, mi hermana y yo, pues también venía ellos con su yegua a ver a sus novias, que éramos nosotras, ¿no? Y eran, a veces se juntaban 4 novios, y mi padre así, a mi padre allí, y nosotros en el saloncito, y mi padre allí. Mirando, así, ¿no? Controlando aquello. Y claro, no nos comíamos una rosca. Como ahora. O sea que aquello estaba muy controlado. ¿Qué edad tenías tú cuando te echaste novio, María? Pues yo tenía 20 años iba a cumplir. Cuando ya me hice mi novio de formar, que fue mi marido, ¿no? Ajá. Yo tuve un pretendiente, pero bueno, pretendiente, ahora me digo. ¿Tenías muchos pretendientes? Bueno, algunos, pero no tanto. Tampoco. Mira, yo ni era tan bella, ni era tan. Venga ya, tú has sido siempre un bombón, María. ¿Qué va? Entonces, pero ya mi novio, el que ya de verdad fue mi marido, ¿no? Pues fue el que estuve hablando 7 años, ¿no? 7 años. 7 años.
Por eso mi número ¿Y por qué nos casasteis antes, María? Porque mira, porque él tenía 19 años, porque eran 18 meses menor que yo. Este tuvo que ir a la mili, fueron 18 meses. Después, cuando vino de la mili, ya no íbamos a casar. Pero tuvo la mala suerte que su padre murió. Y antes, pues, se guardaba un luto, ¿no? Al morir el padre, pues ya se guardó ese luto un año más, ¿no? Y ya no se hizo más tiempo, ¿no? Pero bueno, que tuve tiempo también para tener mi hija, ¿no? Tampoco era tan mayor, yo me casé con 25 años. Era mayor. Claro. Oye, una pregunta que siempre hemos hablado de las cabañuelas. Ah, ¿no? las cabañuelas. A mí siempre me ha fascinado cuando tú me decías, uy, cuando tal va a llover y tal, que ahora está de Las moda. cabañuelas, mira, yo no que la entendía, ¿no? Pero ya había algunas personas mayores que entendían tanto que por las cabañuelas nos guiábamos todo el año cuando iba a llover. ¿Y funcionaba? Y llovía. Ah, que, mira, las cabañuelas empiezan en agosto, ¿no? Y ya termina en agosto, ¿no? Pero nosotros cada día de la cabañuela pues íbamos mirando cómo estaba. Y bueno, la cabañuela exactamente no empieza en agosto, empieza en enero. Que esas son las cabañuelas cada día de enero, el día 1 es la de enero, en fin, así van pasando, ¿no? Y entonces allí había un hombre, había más de uno, ¿no? Pero un vecino nuestro, pues entendía mucho de las cabañuelas, ¿no? Y siempre estaba diciendo, en este mes no sembréis porque no va a caer ni una gota. Entonces la gente esperaba un poco para que la semilla que se sembrara no vinieran los pajaritos y se la comieran, ¿no? ¿Comprende? Quedaba el huerto de la tierra y se veía. Pero cuando iba a llover decía, pues ya va a llover en este mes. En octubre iba a llover mucho. Y en octubre es cuando más llovía, entonces, y entonces es cuando la gente sembraba sus campos, sus semillas, para que naciera en su tiempo. Su tiempo nacía, ¿no? ¿Y no fallaba las cabañuelas, María? No fallaba, no fallaban. Y estábamos confiados que no iba a fallar. Y los labradores estaban confiados en que no iba a fallar, ¿no? Y no fallaba. Pero claro, ahora cambia todas las cosas porque el cambio climático lo ha cambiado todo. Claro. Entonces, yo ya ni pienso en las cabañuelas, porque digo ya. Ya está todo distorsionado, ¿no? Distorsionado. Pero era una buena guía, ¿no? Para el labrador, ¿no? Para la gente de campo, ¿no? Que sabíamos cuándo iba a llover, ¿no? Claro. Bueno, claro. Sin reloj y sin nada. No teníamos tampoco reloj, Juan Carlos. Entonces, y sabemos la hora, que era lo más importante. Entonces, ¿cómo sabíais la hora? ¿Por la claridad del día? Nosotros sabíamos la hora por la sombra a lo mejor de la casa o la sombra de un árbol. Sabíamos que cuando iba pasando la sombra, a exportar sitio era las 2, por ejemplo, las 3. Y entonces no teníamos reloj ni teníamos de nada. Y sabíamos la hora. Y entonces para mí eso es otra cosa que es como una locura ahora. Ahora todo con darle en un botón. Lo tiene. Oye, María, y cuando se casaban tus hermanos, ¿cómo lo celebrabais con mucha alegría o con cierta pena porque se iban? No, pena ninguna, porque mi padre se propuso casarlos a todos sus hijos, como Dios manda, como se dice, ¿no? Como antes decía, ahora ya mandamos más bien cada uno. Poco. Pero mi padre, lo único, su deseo, ya que él nos había criado, su deseo era casar a sus hijos como Dios manda, ¿no? A casarlos todos, ¿no? Cada uno, ¿no? Cuando en un año casó dos. Y tuvo que hacer una casa. ¿Qué hacía? ¿Una casa para cada uno de sus hijos? No. Pero para esos dos, uno de los que se casó este año, de los dos, pues ya ese no tenía casa. Pues tuvo que hacer una casa. También casado. Pero ya ahí estaba un poco más cansado, ¿no? Porque ya era muchas cargas para él, ¿no? Pero él seguía, ¿no? Bueno, y hasta que nos casó a todos, ¿no? Yo fui la última. Os casabais en el pueblo, claro, en Montefrío, ¿no? Con nuestro sacerdote que se llamaba Cuatro Izquierdo Varilla. Todavía me acuerdo del nombre porque era un poquito así. Ay, Señor, perdóname. Pero bueno, nos casó a todos, ¿no?
Te digo, Y, María, y cómo se llamaba tu marido? Que no nos has dicho el nombre. Antonio, Antonio. Antonio, Antonio, un hombre bueno, un ¿Y cómo hombre, lo conociste? pues lo conocí porque precisamente era primo segundo mío. Ah. Tuvimos que mandar la despensa a Roma, ¿La qué? ¿La qué? como una despensa que había para que Roma nos perdonara, ¿no? Y tuvimos que mandar unos papeles a Roma. Ah. ¿Y tardó Tontería. mucho esos papeles? ¿Tardó mucho? No, tardó poco. Entonces no tardaban tanto como podía hacer, ¿no? Pero se pedían siempre con tiempo, ¿no? Ujú. Pero nada, nos casamos y ¿Y dónde fuiste de viaje de boda? no hizo nada. Ni a foto tampoco. No hubo No había dinero. Ni una eh, fotito. ni una foto. No, nada. Porque teníamos que labrar este año un cortillo con 22.000 pesetas y comer. Y Un entonces, curtido que no era claro, nuestro. Un curtido que no era nuestro, que era arrendado a unos tíos vosotros de lo allí. alquilabais y le teníais que dar, Le digamos, teníamos que dar la renta que nos pedía y lo que sacamos muy de más era para nosotros. Y teníamos que labrarlo y trabajar todo el año, arrancando, labrando, pero ahí eso estuvimos nada más un año. ¿sí? Nada más un año. Ya al pasar este año, pues mi marido vio que no era eso lo suyo, que estábamos trabajando para una persona y nosotros no sacamos nada más que dolores de hueso. Claro. Entonces él dijo, dice a la policía. Le dije, yo me Ah, voy a la policía. Yo había sido campesina toda la vida y yo digo, mira, piénsatelo, porque si tú sales del campo, yo no voy a entrar más al campo a trabajar. Tú te piensas, yo soy del campo, por la dureza, ¿no? Por la dureza del por la campo. dureza del campo, yo ya sabía ya la dureza del campo y si él me sacaba del campo para irse de policía, yo, pues yo me iba a ir, pero yo no Claro, iba a volver más al campo. ¿Eh? Y claro. así fue, ¿no? Entonces policía no pudo hacer, ¿no? Porque entonces a la policía le pedía una estatura, ¿no? Y por 1 centímetro menos, pues no pudo entrar a la policía. Pero yo dije, bueno, pues yo me voy a la Guardia Civil, que ahí no piden tanta estatura, bien. Y nada, estuvo un montón de años, allá por 30 y tantos años de Guardia Civil, ¿no? Mi vida ha sido de para acá y para allá, ¿no? Yo aquí a mi hijo desde un lado a otro, que tengo tres, ¿no? Y Oye, María, ¿y el Guardia Civil, como tú dices, tiene que ir? ¿Estuviste en el País Vasco? no, no, allí no tuvimos la mala suerte de ir, porque entonces empezó tanta gente que mataban los etarras, los guardias civiles. Entonces no, yo estuve en Palma de Mallorca, estuve 2 años, allí estuve. Después ya de allí ya pedimos traslado aquí para la península y entonces ya ahí todas muñecas, hacía muñecas, estuve allí 6 años. Allí ya venía yo embarazada de mi niña, de mi hija, que va a descanse, de allí de Palma, y nació a los 20 y tantos días de yo estar aquí ya en la península, y ya con el traslado hecho ya a Muñeca. Ujú. Allí estuve 6 años. Y desde allí, pues ya después, ¿Te viniste para Málaga? ya no, para Málaga no, que disparate. Desde allí, pues, ya las cosas se pusieron allí muy mal, porque los guardias tenían que ir toda la noche por la misma vera de la playa, con todo frío en invierno, tanta humedad, y puso mamá, había unas órdenes de los mayores, ¿no? De los capitanes y eso, de que tenían que ir, no podían entrar ni a tomarse un cafecito a un bar. Ujú. Entonces mi marido ya a los 6 años se hartó de estar allí y pidió para Melilla. Pero Melilla fue cuando entró el muro y tantas cosas, y entonces pidió Melilla y Málaga. Y entonces renunció de Melilla porque ya íbamos a pasar, cuando ella vio toda la cosa tan mala, y ya íbamos a pasar a Melilla y pasamos aquí a Málaga, que estuve en Marbella 2 años. En Marbella. En Marbella, al lado de Marbella, que no era en Marbella la del pueblo, era en una artillita que se llama Torreón de las Cañas. Y allí Ujú. estuve otros 2 años, pero ya mis hijos estaban creciendo más y estaban ¿Cuántos hijos bien. tiene, María? ¿Cuántos hijos tiene? Pues yo he tenido tres, ¿no? Me quedan 2 varones
Ujú. y ya la niña se murió ahí en el 92. Sí, sí. Ahora hablaremos de Mm. esa etapa tan dura de tu vida, pero y ya te vienes de Marbella, te vienes para Sí, Málaga y ya aquí te ya, asientas. ya- ya de Marbella, pues pidió mi marido, aquí es más cercana de Málaga, capital, para que mis Mm. niños pudieran estudiar más, que estuvieran más cómodos, ¿no? Porque allí. Y entonces pasamos a Casa Bermeja. Tuve 4 años allí, Ah, en Casa Casa Bermeja. Bermeja. Sí, 4 años. Fue el tiempo de la, de la revolución, de tanto de los comunistas y de tanta gente cuando entró a la democracia, ¿no? Estaba Ujú. allí. Y ya de allí, pues pasamos aquí a Málaga, ya pidió a Málaga capital, ya tenía preferencia de pasar a la comandancia, y pasamos a la comandancia, y ahí estuvimos 10 años en el cuartel de la comandancia de aquí de Málaga, ¿no? Y Mm. de allí ya pues se jubiló mi marido ya con los 52 años, y pasó a la reserva activa, que no era jubilado, jubilado, porque si hacía falta tenía que volver, ¿no? Pero Pero cobraba por Guardia Civil, ¿no? sí, cobraba, pero Oye, ya no. ¿qué prefería? ¿Tenerlo en la casa o tenerlo trabajando? Hombre, yo el tiempo que lo tuve en la casa fue poco, porque al fin y al cabo que murió con los 52 años. Hay que ver, ¿eh? Fue terminar, Entonces, jubilarse. poco tiempo. Y después se buscó otro trabajito. Cuando Ujú. salió era joven, y buscó un trabajito allí en el Club Náutico, en la Ah, playa. sí, sí, Allí sí. estuvo también un tiempo. Todo ese tiempo estuvo de noche, hacía el servicio, él y otro compañero, otro guardia, y hacía el servicio de noche. Y nada, ya teníamos un dinerito porque había poco dinero. Claro. La cosa, yo ya compré mi piso, y así fueron las cosas para hacia adelante, hasta que la cosa se volvió atrás. ¿Qué es lo que pasó con tu marido? ¿Qué pasó? Pues sí, ¿qué pasó con mi marido enfermó de cáncer y murió a los 4 meses. O sea, desde que se le declaró la enfermedad hasta que murió, 4 meses. 4 meses, nada más. Murió y ya se quedó todo. Ahí se quedó todo. Pero yo con la fuerza de Dios ha podido siempre salir hacia adelante, ¿no? Yo he sido una mujer, como una madre coraje, ¿no? Más bien, ¿no? Si ha tenido que trabajar, ha trabajado. Mm. Si ha tenido, pero yo mi casa siempre la he sacado hacia adelante, ¿no? Todo así, Como tu padre hizo. como mi padre, ¿no? Y ha sido como un reflejo a mi padre, ¿no? Pero yo me he tenido también que buscar la vida, ¿no? Porque a mi marido le quedó nada, a mí me quedó nada menos, y yo todavía tenía un niño con 12 años. Y cómo lo llevaste, María, al duelo? Porque eso tiene que ser Pues durísimo, yo ¿no? el duelo lo llevé bastante bien, porque antes ya había tenido otro duelo. Antes de mi marido ya había tenido otro duelo, que fue mi hija. Madre Ese mía. ya me maduró. ¿Y lo Ese de tu duelo ya. hija? ¿Lo de tu hija cómo fue, María? Pues mi hija pues era una chica muy trabajadora, trabajaba en un centro de la tercera edad, allí trabajaba, ella no podía estudiar porque ella a los 10 años le empezaron a dar ataques epilépticos, ¿Ah, sí? y encima que tenía diabetes de los 6 años, se ponía muy nerviosa con los estudios, y este sacó su graduado, y con los 14 años estaba trabajando en la Ujú. casa, buscándose la vida, y era otro boca vida. Y entonces ella trabajaba y tenía su trabajo, tenía ya su piso, tenía todo. Y un día viene de su trabajo, se compró ella una motito para ir, y venía allí en calle Ayala, que tenía trabajo, y viene cojeando, digo, ¿te has caído de la moto? Y dice, no, no me ha caído de la moto. Digo, entonces, ¿qué ha pasado? Y me ha dado un dolor muy grande en la rodilla y no puede andar. Ahí empezó todo, ¿no? Ujú. Entonces empecé de médico, ya, ella tenía ya su seguro particular, con la moto, con esto, con lo otro, ya entretuvieron muchísimo los médicos. Cuando ya yo me gasté el dinero en médico y en la radiografía y en todo, en la analítica y todo, fue cuando ya le salió a ella lo que tenía, que era un cáncer de hueso,
Oh, que ya cuando ya al cabo de los 7 u 8 meses, que ya se averiguó todo eso, el cáncer había adelantado tanto que el hueso se lo había comido. qué barbaridad. ¿Y cuánto tiempo estuvo así hasta que 15 falleció? meses, 15 meses. Es el cáncer más doloroso que hay. Ese es el Bueno, más doloroso. Ese es dolor desde lo alto hasta lo hondo. Duelen todos los huesos. Entonces yo ahí ya me había madurado, ¿no? Yo ahí había pasado ese duelo de mi hija, ¿no? Entonces como que ya como era una cosa, ya como digo, bueno, si yo tengo que pasar todas estas cosas, pues las pasaré. Pero yo tengo un hijo con 12 años y ese tengo que criarlo. claro. Y yo pues seguí hacia adelante con mi duelo, ¿Y, pero yo vaya bastante bien, ¿no? y surgió lo de tu marido? ¿Al cuánto tiempo de morir tu hija? ¿Empezó tu A los marido? 5 meses, O sea, muere tu hija, a los 5 meses tu marido se le declara también cáncer. en 4 meses que tuve de eso, pues un mes fue lo que yo tuve un poquito respirando, que ya había muerto mi hija y yo ya me estaba recuperando, tenía a mi marido era muy bueno, estábamos por uno y por el otro, porque claro, los dos teníamos la misma pérdida, ¿no? Claro, Y entonces, pues, pero tuvimos otro bache, ¿no? Y yo creo que todos estos baches fueron para madurarme a mí, ¿no? Porque yo sí antes era valiente, trabajadora, pero nunca llegué yo a tener una madurez, ¿no? mm. Sí, entonces a Y veces nos tienen que pasar cosas para que claro, seamos maduros y para que nos tomemos cuenta que aquí estamos para un tiempo y que si no maduramos, eso nos vamos a perder. claro. Y María, ¿tu relación con Dios cómo fue hasta ese Ah, momento? bueno, yo siempre he sido creyente siempre, ¿no? Pero yo iba a la iglesia católica, me encontraba bastante bien en la iglesia católica, pero mi relación con Dios fue muy fácil. Yo antes de que a mí me hablaran de verdad de un Dios vivo, yo ya tenía a Dios vivo en mi corazón. Ujú. Ya yo tenía a Dios vivo en mi corazón. Como tú trabajabas en el campo, en tu niñez, ¿tú tenías una relación con Dios? Yo sí, yo tenía mucho respeto con Dios del cielo, ¿no? Y mi padre igual, mi padre que no ofendiera a Dios, porque eso no lo soportaba, porque Mm, mi hermano muchas veces se ponía un poquito rebelde, a mí por cualquier cosa que le pasaba, y ofendía a Dios, y mi padre decía, a Dios no lo ofendáis. Y sí, entonces eso también, el testimonio de mi padre, también nos fue ayudando, ¿no? A claro. tener esa fe, ¿no? ¿Y cómo cambió la muerte Pues de como tu cambió, hija y de pues tu marido yo en tu de la forma de noche a ver la a Dios? mañana. Pues ahí la muerte mía fue la que a mí me cambió total, porque la muerte mía, antes de que ella muriera, fue cuando a mí, el mismo Señor se declaró a mí, ¿no? Y me habló en persona, me habló, me levantó del suelo. Cualquiera dirá, esta está un poco así, ¿no? Pero así fue, ¿no? Y me habló bastante claro. El Señor pide perdón, porque yo había ofendido al Señor, aunque yo no me tomaba cuenta. Juan Carlos, yo no me tomaba cuenta, pero cuando la muerte, en la enfermedad mía, ella precisamente me decía, porque ella, como otra cosa no conocíamos, pues claro, lo único que conocíamos era las estampas, las Ujú. estampitas y las cosas que nos había enseñado, ¿no? Y a ella misma, Dios te ve que se reveló a ella, ¿no? El mismo Señor, ¿no? Porque de una persona que ella estaba con sus estampitas, que tenía un montón, que siempre le estaba pidiendo las estampitas, ¿sabes? En tu enfermedad, ¿no? Y de la noche a la mañana cambió de decir, mamá, tira las estampitas Te decía tu hija desde el hospital. del hospital, tira las estampitas porque no me han hecho nada. Se tomó cuenta que no le habían hecho nada. Y yo, pues ya ahí me resistía yo, ¿no? Y ahí donde Dios a mí me tocó, ¿no? Del Señor a mí me tocó, ¿no? Porque yo me estaba resistiendo. Yo pensando de que no, que cuando ella se muriera, pues yo sabía que se iba a morir. Yo digo, bueno, la guardo, las estampitas para que ella no las vea, y cuando ella se muera,
pues yo me la llevo a mi casa. Yo vi mi intención, que no era buena. Y entonces, a él vi, ¿no? Que yo me estaba guardando las estampitas, que mi hija las estaba echando afuera de su vida, que no le habían hecho nada. Y yo estaba con la ilusión de llevármela a mi casa. Y ahí fue a donde Dios me habló. Ella me habló. ¿Cómo te habló? ¿Cómo te habló? Que como me habló, bastante claro. Ella estaba en Carlos Haya, que allí murió. Pero yo venía todos los días, porque claro, y ya llevaba 3 días que yo no venía a mi casa. Yo tenía mi hijo con 12 años, pequeño todavía, solo, abandonado, solito, durmiendo, solo y todo. Y ya, como sabía que iba a morir, la hora a la mejor no sabía, pero iba a morir ya. Pues vine la mañana antes, y estuvieron viernes, y vine para mi casa, digo, le doy el desayuno al niño, y ya que le hace falta algo, pues bueno. Y por el camino que yo venía de Carlos Haya, que yo me venía andando, por donde estaban haciendo la autovía, que ahora hay un puente, que es la esa de Charlie, que ahí había una fábrica de ladrillos. Sí. Entonces no había puente. Y entonces yo pasaba por debajo, por donde estaba el puente, por donde tenían que hacer el puente, pero ahí no había nada más que piedras. Piedras y montones de piedras y montones. Y yo pasaba por allí porque yo lo pillaba por ahí más cerca, por el Pavero y por ahí. Y pasaba por ahí, y cuando yo pasaba por ahí, cuando yo iba por lo alto de aquellas pedruscos, que allí no había nada más piedras, pues sentí la misma voz de Dios en mi corazón. Arrepiente de tus pecados y pide a tu vida perdón. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Que si yo lo he hecho muy bien con mi hija, porque tengo. Pero yo no comprendía que era porque ella me decía cada día, ya en esos últimos días, que tirara la estampa. Y yo no le estaba haciendo caso. Y pedía a Dios que me arrepentiera yo de haber hecho lo que ella, a resistirme, ¿no? Y sentí la misma voz de Dios. Y con la misma me elevé, Juan Carlos. Eso es increíble, que mis pies se alzaran. Sí, como que levitaste, como que te elevaste. Como que me levantó. Y ahí fue donde yo digo, no, esto no es normal. Porque la voz podemos tenerla así, ¿no? Claro. Que no puede venir una voz, pero levantarme los pies. Yo digo, uy, ahí digo, no. Porque yo a pesar de todo, yo no permicí, Juan Carlos. Yo pasaba por la iglesia de Santa Ana todos los días, cuando venía de Carlos Haya, que es lo mío muy largo. Y pasaba diciendo, Señor, si tú estás aquí, ayúdame porque yo ya no puedo más. Cuando bajaba a la escalería de allí de Parquecilla, que es de Carlos Haya, y yo me encontraba como en el cielo, como me encontraba como en un pozo, bajando la escalerilla, con todos esos que hacía. Señor, ayúdame. Yo no, si tú estás por aquí, ayúdame, dame la fuerza, porque yo ya no tengo más. Y así pasó todo, ¿no? Y entonces yo ese mismo día de la muerte de mi hija, pues yo le hablaba a la gente. ¿Del Señor? Yo le hablé a mi hija la primera, ¿no? Yo volví de mi casa ligera, ¿no? Porque digo, si se muere, yo no puedo cumplir esto que Dios me ha dicho, que le pida perdón a mi hija. Con lo bien que yo lo había hecho con mi hija y tenía que pedirle perdón, pero yo no lo había hecho bien porque no le estaba haciendo caso. Ella me estaba diciendo que tirara la estampa y yo no. ¿Y al final lo hiciste, María? ¿Al final lo hiciste? De momento la hice. Ya no vinieron ni las estampas a mi casa. ¿Cómo iban a venir ya las estampas a mi casa? Si Dios, el mismo Señor, me reveló que tirara aquello, que yo pidiera perdón. ¿Y pues tu hija? Esa noche ahí en el duelo, yo le hablaba a la gente. ¿El qué le decías? Que le decía lo que me iba a pasar. Lo que me iba a pasar por el camino. Y claro, la gente decía, esta le han dado una medicina aquí, o le han dado algo para que diga cosas que estoy como hacer. Pero yo le hablaba. Mi testimonio ahí estaba, desde el principio, ¿no? Y así fue. Pero luego tuve la suerte, Juan Carlos, una suerte grande, ¿no? Porque eso es ya que Dios puso en mi camino, ¿no? Entonces, unas personas se vinieron en mi misma planta. Yo no sabía que ellos eran cristianos siquiera, estaban arreglando su piso,
y a Dios lo vi, y ya está. Pero ese día de la muerte de mi marido, pues, pues ya ellos, ese día se estaban mudando, que Juan Carlos, Palma, y Rosa, que le tengo mucho que agradecer a ellos, porque ellos fueron de verdad los que me llevaron a la presencia de Dios, a la iglesia, ¿no? Ahí en la Nueva Málaga, ¿no? Me llevaron, ¿no? Pero ellos tardaron un tiempecito porque respetaron el luto y el dolor mío. Pero todos los días venían a verme, por las noches, a ver cómo yo estaba. Y sabía yo que yo, bueno, al tiempo, Rosa me dice un día, mira, María, ¿sabes que somos cristianos? Digo, sí, ya. Y ella no sabía que yo también era cristiana, por la gracia de Dios. Digo, sí. Y así decía, mira, tú no sabías ni cómo me lo iba a decir porque temía. Rosa tenía un temor terrible de hablarme porque con todas las cosas que me iban pasando. Claro, pensaba que tú estabas endurecida. Rosa estaba pensando de que yo la iba a mandar a freír espárragos, por ejemplo. Pero dice, mira, tenemos una iglesia en la Nueva Málaga y va a haber unos bautismos. ¿Tú quieres venir a ver? Digo, ah, sí, Rosa. Sí, yo le dije, sí. Si tú hoy me invitas, Rosa, de que yo me vaya a una peña, yo te digo que yo no voy a una peña, pues no me apetece. Pero si tú me invitas a la iglesia, sí voy. Qué bueno. Y yo cuando entré a la iglesia, Juan Carlos, fue lo que más me impactó. Porque a veces nos resistimos, pero cuando entramos a la iglesia, algo nos impacta, ¿no? Porque lo primero que está el Señor. Y me impactó mucho porque todas me saludaron, las mayores, Marianillo, Carmela, Pepita, yo que esto, pero todo, ¿no? Fue un cariño tan grande, Juan Carlos, que yo no me lo podía ni imaginar. Yo digo, si yo voy a la iglesia católica y nadie me mira siquiera, nada más estoy callando. Es verdad. Y muchas de ellas ya están con el Señor, muchas de ellas. Ya están con el Señor y otras muchas todavía quedan, ¿no? Y entonces esto fue lo que a mí más me impactó, de que yo me encontré, Juan Carlos, sin familia, porque yo no le podía contar a un niño con 12 años todas mis penas. El otro día estaba casado. Yo no le podía contar todas mis penas a mi hijo, que era pequeño todavía. Y entonces yo vi aquella familia que yo vi ese día en la iglesia, y cuando salgo de la iglesia, lo primero que me pregunta Juan Carlos y Rosa, ¿qué te ha parecido? Yo, mira, me ha parecido estupendo, porque de que no tenía una familia, me encontré con una familia, para mí ha sido una gozada, Juan Carlos. ¿Y no te confundió el tema de los cánticos, que había más expresividad, bueno, y todo eso no te resultó extraño? Lo que más me llegó fue el recibimiento. Eso. Entonces, eso fue lo que más me llegó. Pues yo me puse a llorar. ¿Y sabes cuánto tiempo estuve llorando, Juan Carlos? ¿Sabes cuánto tiempo estuve llorando? Pues no. Pues estuve llorando un año. Entraba a la iglesia y no dejaba de llorar. Dios sanando tu corazón, ¿no? Sanaba todas mis heridas, de todo. Sanaba todas las heridas, ¿no? Y lloraba. Juanma, Juanma Olaya, sí. Me decía, María, ¿por qué lloras tanto? Digo, pero yo no tengo pena, no sé por qué lloro. Yo le decía, pero si yo no tengo ninguna pena, no sé por qué lloro. Y era el Espíritu Santo, que a mí me estaba sanando, a mí me estaba fortaleciendo para que yo pudiera seguir. Y vamos, yo lo he visto la mano de Dios en todo. De verdad, por eso yo, en esta mañana, que ahora veo mucha gente me puede estar viendo, lo único que les pido que tengan fe, ¿no? Y con fe todo se va a alcanzar, y con paz y con seguridad, y va a ser una vida distinta, ¿no? Entonces... Qué bueno, María. Pues fíjate que ya hemos terminado al final, ya hemos llegado al final del programa, ¿eh? Pues nada, yo le deseo a la gente, de verdad, que me escuchen, que la vida es dura, que la vida no es tan
tan fácil como a veces la podemos poner, ¿no? Pero por muy dura que sea la vida, siempre tenemos una salida, ¿no? ¿Y quién es la salida? Nuestro Señor, ¿no? Cuando vamos al Señor, Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la salida. Si ahora nos quedamos frustrados, que no sabemos, pues vamos a estar siempre igual, porque a mí me ha dado la salida, ¿no? Y yo sabes que estoy feliz, ¿no? Con mi salida, ¿no? Yo estoy contenta, yo siempre estoy alegre. Yo para mí como que pasa el tiempo y me vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Pero yo todo la pongo en la mano de Dios y digo, mira, y descanso, ¿no? Y eso yo lo que le pido esta mañana, de verdad, a los que me escuchan, que a veces pueden estar con tristeza, pueden estar con una carga de nervios, con muchas cosas, que eso le está fastidiando, que se echen todo esto afuera, que cojan al Señor, que de verdad el Señor sea su vida y sea su andar, como es conmigo. Entonces, eso es lo único que puedo decir, que ya he dicho muchas cosas. Pues María, muchísimas gracias. A mí me ha encantado la entrevista. Me ha Gracias a ti, encantado. Juan Carlos, que te has preocupado por hacer esta entrevista mía, porque sin ti tampoco la fuera hecho, ¿no? Tú eres el que estás interesado, ¿no? Sí, mucho. Llevo ya tiempo detrás tuya porque te conozco tu historia y digo, debe haber ese registro histórico de que puede estar tu testimonio, tu vida, tus problemas, tus bendiciones y que podamos aprender de la experiencia de otros, ¿no? Así que María, muchas gracias por contarnos todo esto. Gracias a ti, Juan Carlos, y gracias al Señor, que es el único que es merecedor de todas las cosas, que si estamos aquí, lo mismo tú que yo, es por la gracia del Señor. Amén. Amén. Pues un abrazo muy fuerte, María. Juan Señor Carlos, te bendiga mucho. igualmente. Y a todos nuestros oyentes, qué maravilla, María, yo la quiero, como sabéis, como si fuera mi abuela y como mi hermana que es. Y bueno, hemos aprendido mucho de su experiencia, situaciones duras, no ha sido fácil la vida de María, pero adelante ha seguido por la gracia de Jesús. Cuanto mayor es el problema, mayor es la gracia que se manifiesta en las personas. Si tú estás pasando momentos difíciles, si estás en situaciones complicadas, acércate a Jesús, pídele ayuda. Él te va a socorrer, Él te va a rescatar y no solamente te va a sacar del problema, sino que te va a dar una vida mucho más feliz y más abundante como la que María está experimentando. Así que gracias por compartir con nosotros este tiempo. Ya sabes que si puedes escuchar este programa, lo haces en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida y también en la página web proyectovida.com. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio. Un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo, cuídate.